¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo capítulo de Catalejo, como siempre, tratando de acercar la realidad para profundizar a través de un debate medular en esta nuestra cuarta temporada. ¿Cómo le va, Gisela? ¿Cómo anda? ¿Bien? Bien, muy bien. Me alegro Muy mucho. bien, por suerte muy bien. Bueno, aquí estamos. Entre suerte, el calor y el convulsionado frío, estar bien sí. es que, claro, Bueno, pero casi milagroso. es cuestión como de salud, ¿no? Uno dice Sí, así, que anda más o menos en bien. el reparo de la salud mental, tan Sí, ¿no? ninguneada, por cierto. Sí, con 30 grados en invierno, ¿no? Con un Claro. cambio climático que Sí, para mi ley es un invento del socialismo, ¿vio? para muchos es un invento, Para ¿no? muchos, sí, tal cual. La realidad es A las claras que no. Y la realidad la tenemos cuando abrimos la ventana, ¿no? La Sin puerta. dudas. Y espere que venga el verano. Y espere que venga el verano. Bueno, hoy tenemos un programa especial, como siempre, interesantísimo, porque hemos convocado a una persona que cada vez que lo citamos está, y eso para nosotros es un agrado muy importante, y para debatir sobre algo que también nos apasiona. Que tiempo atrás, cuando lo empezábamos a marcar en la ciudad de Rosario, te miraban de reojo y hasta desconfiando, porque Sí. vamos a hablar de mafias, ¿no? Ujú. Seguimos hablando de mafias, ¿no? Sí, una palabra que a veces es muy común, ¿no? Y se utiliza en situaciones Para cualquier que no cosa. es, claro, que no para va. cualquier cosa. Exacto. Hay tres, como lo definió Blasque, tres tipos, Las mafias. tres trapitos o tres tacheros peleándose por una Sí. parada, dice la mafia, lo estaba, Claro. ¿no? Mal aplicada. Sí, bajando La el precio. palabra. Presentamos el programa de hoy. Dale, y ya presentamos al invitado, dale. Rosario está atravesada por una creciente violencia que se consolida. Los barrios son los más golpeados, en especial los jóvenes, que necesitan imperiosamente de una respuesta concreta por parte de los encargados de llevar un poquito de luz ante tamaña oscuridad. Mientras tanto, el crimen organizado y su amplio abanico de posibilidades y complicidades se extiende y consolida. La cuenta de muertes en el territorio más sangriento del país asciende hacia un nuevo récord. En lo que va del año, ya hubo más de 160 homicidios, según el Observatorio de Seguridad Pública de Santa Fe. En este marco, resulta necesario hablar de manera transversal de cómo las mafias operan en la ciudad de Rosario. Hoy en Catalejo, ¿el Estado tiene poder de acción ante el crimen organizado? Ahí está, tiene que ver con las mafias, ¿eh? Y esto que atraviesa a gran parte del mundo, pero en especial a esta parte del globo, a esta Latinoamérica expoliada, ¿no? Y a este poder económico que siempre, no solamente avasalla derechos, sino que se ha consolidado a través del tiempo y que su accionar claramente es mafioso. No solamente el poder económico, sino el poder judicial y otras cuestiones que están también relacionadas, ¿no? Y la estrategia, ¿no? También de las mafias, ¿no? Explícita, en este sentido. para aquellos que por ahí no conocen cómo se mueven las mismas, puede llegar a ser un poco más lejana o lejano el análisis. Las tenemos muy cerca, pero muy cerca. Exactamente. Hasta votándolas también. Sí, claro, sin duda. Por eso hemos convocado al querido Rocco Carbone, que siempre está dispuesto para charlar. Un trabajador, presentémoslo como un trabajador, es un profesor universitario, filósofo y un sabedor, aunque a él no le guste está bien, que lo franeleen, como se dice en criollo, es así. ¿Cómo te va, Rocco? Bienvenido y muchas gracias. ¿Cómo andan? Acá Bien, andamos. muy bien. Acá como siempre. Bueno, sobreviviendo, sí. Dice un tema, ¿no? Tan importante. Bueno, Rocco, seguimos charlando sobre esto que en lo particular, si bien lo venimos trabajando hace años, es como que cada vez vemos que se manifiesta de manera más explícita, ¿no? Tomando, digamos, puntillosamente algunos tips que nos daba en su momento Raúl Blasque, que nos dio Rocco, que nos dan aquellos que por ahí vienen investigando y conocen el accionar mafioso. Cuando hablamos de mafia, para hacer una introducción, Rocco, ¿qué tenemos que hablar? O cuando hablamos del personaje mafioso o el elemento mafioso, como para dar una introducción a lo que queremos hoy explicitar, que tiene que ver con el accionar del Poder Judicial y con el accionar de ciertas construcciones políticas, ¿no? Bueno, cuando hablamos de mafias, hablamos de un doble poder. Y ese doble poder crea una doble estatalidad. En Rosario me parece que se verifica de manera muy interesante, de manera muy compleja, y me parece que debería ser punto de una examinación atenta por parte de los medios, por parte de la legalidad, por parte de la sociedad civil. Lo voy a explicar, o voy a tratar de explicarlo refiriéndome a Rosario, que es un lugar candente. Sí. Me parece que en Rosario no hay solo organización de narcotraficantes, que indudablemente las hay, no hay que minimizarlo ni negarlo. Una, Los Monos, una organización interesante, conspicua,
sofisticada, pero creo que en Rosario, desde hace un tiempo a esta parte, lo que se está verificando es un choque entre estatalidades. Claro. Está el Estado, cuando digo choque entre estatalidades, ¿a qué me refiero? Está el Estado provincial, el Estado nacional, presente en el territorio de la provincia de Santa Fe, concretamente en la ciudad de Rosario, y hay otro tipo de estatalidad, o sea, un doble poder que funciona sobre la base del nexo legal e ilegal. Esto a nivel, digamos, teórico, si quieren. Ahora voy a hacer un ejemplo para que se entienda rápidamente. Hará un par de meses, en un supermercado que, si no me equivoco, pertenece a la esposa de Messi, dejaron un cartel, algunos sujetos, que yo no podía identificar, pero lo vi en los medios, dejaron un cartel muy interesante que decía, dirigido a Messi, Messi, no vengas a la ciudad de Rosario porque el intendente Pablo Habkin no te puede proteger, porque es un narcotraficante. Bueno, esa es una frase, es una oración que debe ser examinada, porque efectivamente, muy probablemente la escribieron algunos narcos, pero le están endilgando la palabra narco al intendente, o sea, a la estatalidad, al Estado legal, y le están diciendo, ese tipo que vos crees, Messi, y todo el mundo que lea este cartel, ese tipo que ustedes creen que es el Estado, que el que te cuida, la legalidad, que debería cuidarte, no puede hacerlo, porque el Estado acá somos nosotros. Exacto. Entonces, hay un choque entre la estatalidad legal de la provincia y del Estado nacional, y hay otro tipo de estatalidad. Los sujetos no podemos identificarlos con nombre y apellido. Podríamos hacerlo si, por ejemplo, no dispusiéramos, el Estado se dispusiera a una gran tipo de investigación cultural, filosófico, teorético, securitario también, pero ese cartel explica eso, que efectivamente hay dos poderes que se chocan y que finalmente un poder narco, un poder mafioso, se percibe a sí mismo como el poder que domina el territorio. Que se impone, que el territorio y que se expresa, y lo último que digo, luego si le parece, que se expresa a través de la violencia. Hago este ejemplo. Un Estado, para manifestarse, tiene instituciones. La escuela, el hospital, la universidad, en fin, todas las instituciones de la estatalidad. Y luego están los representantes públicos, salen en la tele, en la radio, caminan por la calle. En cambio, los poderes mafiosos no tienen instituciones públicas, no tienen instituciones que se puedan ver e identificar inmediatamente. Entonces, para graficar y para mostrar a la ciudadanía que existen, tienen un método, que es un método ancestral, antiguo, que no empezó antes de ayer, que efectivamente es la violencia. La violencia siempre tiene dos partes. Tiene una parte material, matar a alguien, hacer mal a alguien, hacer un daño, y tiene otra parte que es comunicativa. Cuando la violencia se despliega, siempre comunica algo a alguien. Existimos, estamos acá, dominamos el territorio. Rocco, en la ciudad de Rosario estamos viendo que esa violencia es como que pareciera que cada vez se escala más, ¿no? Y se van haciendo modificaciones. Por ejemplo, lo que ha ocurrido en este último tiempo, que se propinan, digamos, ataques a lugares como para dejar mensaje en ese lugar. Se ha tomado también cuerpos de personas como para dejar otro mensaje. Digo, esa escalada va cada vez en superior, digamos. Y esto, evidentemente, no se está pudiendo controlar, pero en lo más mínimo. Exactamente, no se está pudiendo controlar básicamente porque el Estado provincial y el Estado nacional es sistemáticamente bobo respecto de lo que pasa en Rosario. Lo digo así, claro. Porque la seguridad, la cuestión mafiosa, la cuestión de la inseguridad mafiosa no se controla y no se aplaca desde un punto de vista securitario. O sea, a más violencia narco, a más violencia mafiosa, si el Estado le opone una igual violencia contraria y más o menos igual, la violencia mafiosa tenderá a crecer. Claro. No. Las formas mafiosas, entendidas bajo un paradigma estrictamente securitario, no se aplacan, no se aminoran, todo lo contrario. De hecho, el Estado Nacional, ¿qué hizo frente a la situación de Rosario? Envió más fuerzas policiales, claro. O por lo menos lo que declararon. Y la verdad que no se resolvió nada, sino que efectivamente
la situación se empeoró. Una manera de controlar o aminorar, digamos, la violencia mafiosa es, por ejemplo, desplegar grandes políticas, no securitarias, sino culturales. Claro. Por ejemplo, que un cura, lo digo así, que un cura o una serie de curas o todas las instituciones del Estado provincial se dispongan a una gran campaña cultural para explicar y hacer pedagogía de lo que pasa en Rosario. Porque en Rosario hablamos de narcos, de presencia de narcos, que la hay indudablemente, pero lo que pensamos, las estructuras criminales que pensamos bajo la forma del narcotráfico son estructuras criminales de tipo mafioso. Los monos es una estructura criminal mafiosa. Se ocupan también de narcotráfico, pero no son solamente narcotraficantes. Entonces, una cosa interesante que se podría elaborar y que se elaboró en otros países a lo largo de la historia republicana democrática, en Italia, sin ir más allá, es desplegar grandes campañas de sensibilización y grandes campañas culturales. Que en la escuela, por ejemplo, todos los profesores y las profesoras hablen del fenómeno mafioso. Que un cura, cuando hace una homilía el domingo, hable del fenómeno mafioso. Claro. Porque en la teología de la Iglesia Católica está el mal. Y estas organizaciones criminales, mafiosas, pueden ser entendidas como el mal. Exacto. Yo me acuerdo, cuando era pibe, estaba en la fines de la primaria, por ejemplo, había grandes choques en la estatalidad italiana entre distintas organizaciones mafiosas, conspicuos territorios de Italia y el Estado Nacional. Y había choques permanentes. ¿Cómo los ven y cómo lo vivencian ustedes en Rosario? El Estado italiano, ¿qué hizo? Desplegó una gran campaña cultural. Y entonces, por ejemplo, la profesora de química te explicaba, en función de su conocimiento, las fórmulas químicas de los distintos tipos de drogas. Porque uno de los grandes negocios de las organizaciones mafiosas es el narcotráfico, efectivamente. Y todas las instituciones legales del Estado y las instituciones adyacentes al Estado, como la Iglesia, también se ocupaban efectivamente de sensibilizar y desagregar la ciudadanía de las formas mafiosas para fragilizarla. Quiero decir que no hay solo una política securitaria que se puede elaborar frente a estos problemas criminales y que son problemas profundamente sociales y políticos, sino que se pueden desplegar otras formas cognitivas y más interesantes que el despliegue de fuerzas securitarias. Porque si hay choques, las mafias no aminoran su forma. Van a doblegar la fuerza. Bajo este contexto, esta cuestión que marca Rocco, en plena campaña política vemos que hay por ahí construcciones que plantean, y coincidimos plenamente con esto. De hecho, nosotros llevamos a la práctica por fuera de la profesión, si bien también ligado a lo comunicacional, distintos talleres con pibes que transitan el encierro y con pibes que están en el afuera, pero que los atraviesa prácticamente la misma coyuntura. Hay construcciones que hablan de lo cultural como única salida, entendemos que es la única salida, y otras construcciones políticas que decididamente venden esto, que ya lo vienen vendiendo hace mucho tiempo, que tiene que ver con lo represivo, con vamos a acabar el narcotráfico, con más policías, con más gendarmes, con más fuerzas federales, como si las mismas no estuviesen atravesados justamente por la corrupción y por el accionar mafioso. ¿Esto cómo se puede entender, cómo se puede analizar a sabiendas de que el amigo Rocco no ha tenido prurito en su momento para analizar en profundidad la médula de lo que es Juntos por el Cambio, que ha tenido esta lógica mafiosa, ¿no? Como él lo marca? Miren, una cuestión. Esto es un medio. Un medio se elabora, se construye sobre la base de la lengua, estamos hablando. Sin duda. Y la lengua no es solo un instrumento de comunicación, sino es una forma cognitiva que nos permite desenvolver en el mundo, aprender las cosas que están en el mundo, construir vínculos sociales. ¿Por qué digo esto? Miren, porque me parece que es importante. La palabra seguridad, la palabra inseguridad, son palabras propias de la lengua de la derecha. Si se quiere afirmar una lengua progresista, una lengua del campo nacional y popular, una lengua emancipadora o libertadora, me parece que hay que evitar la palabra inseguridad. Sí, coincido. Y hay que sustituirla por otro tipo de palabra, que es igualdad social. ¿Por qué hay inseguridad?
La inseguridad en tanto y en cuanto existe desigualdad social. Cuando vamos caminando por la calle y nos roban las zapatillas, nos roban el teléfono, eso no es un tema de inseguridad, es un problema de desigualdad social. Entonces, si a Rosario se quiere resolver o aminorar la cuestión de la inseguridad, lo que hay que hacer es tratar de intervenir en las desigualdades sociales. Porque, por ejemplo, en un país como Suiza, a las 3 de la mañana vas caminando por la calle y no te afanan el celular? Claro. Efectivamente, la brecha de la distribución de capitales entre los ricos muy ricos y los pobres muy pobres no es una brecha infinita. Infinita, claro, claro. Está comprobado, digamos, eso como lo que dice Rocco, que los países, si les gusta la terminología, más seguros son los más igualitarios, ¿no? Por lo menos que esa brecha se acorta, ¿no? Son los más igualitarios en la clave de la clase social y en la clave de la de redistribución, claro, de la riqueza. Y las mafias, y esto tiene que ver con el tema del cual estamos hablando, las mafias en realidad son poderes depredadores de las riquezas. Claro. Y por ejemplo, las mafias lo que hacen es efectivamente crear grandes brechas, porque los mafiosos son sujetos poderosos, son sujetos que acumulan grandes capitales. Y si hay pocos sujetos que acumulan grandes cantidades de capitales, es que grandes mayorías están siendo pauperizadas permanentemente. Totalmente. Las mafias o los poderes criminales son sujetos que crean permanentemente desigualdad social. Entonces, los estados, si no quieren ser bobos, no deben intervenir con la misma lógica de las mafias, sino con otras formas políticas, que podríamos llamarla, como ustedes bien dicen, culturales. Claro. ¿Te parece, Rosario? Sí. Dejarle a Rocco, así vamos al cortecito, la pregunta como para seguir analizando esa tan importante que siempre nos queda corto. Sí. Habría que armar varios micros con el amigo Rocco, pues no quiero aprovecharme de su Pensaba un poco mientras hablabas el tema del consumo, pero no el consumo problemático, el consumo de drogas, estupefacientes, sino el consumo de lo material, ¿no? En los jóvenes, ¿no? Que ya ese tejido social se ve completamente roto, porque estamos hablando de chicos de 13, 14 años, que el tejido social, que su composición, que las cosas que le gustan ya ni siquiera las ven. Digo, ¿cómo se puede componer esto y cómo se lo puede alejar del consumo del querer, ¿no? Del querer eso que le ofrecen, quizás ese que tiene más poder dentro de lo que se puede decir la banda narco, digamos? La dejamos picando para la próxima y después también antes de cerrar el programa un poquito hablar de Estado, hablar un poco del Poder Judicial también, supuestamente es el que viene cuando el Estado no aparece a nivelar y siempre se nivela para el mismo lado. Exacto. Ya regresamos, dale. Dale. Bueno, ahí estamos de regreso con Catalejo, estamos charlando con el querido Rocco Carbone. Lo que decía Cisela, Rocco, esto del consumo no solamente de estupefacientes o de drogas, sino del consumo en general. La ropa, la zapatilla, eso que no se puede acceder, ni siquiera hoy se le complejiza al trabajador, para ese pibe que está por fuera de todo, querer tenerlo y el conseguirlo a como de lugar, ¿no? Incluso los gobiernos progresistas de América Latina de los últimos años no pudieron salir de la órbita y no pudieron salir de la matriz del consumo. Claro. El capitalismo implica un consumo. Obvio. E incluso, por ejemplo, los gobiernos progresistas, los que más entusiasmaron a ciertas porciones de la población, no salieron de esa matriz. Ahora, si hablamos de los consumos problemáticos, los consumos vinculados con las sustancias estupefacientes, que hay muchas realmente, algunas legales, sí, y otras ilegales. Claro, sin duda. El alcohol es legal, qué sé yo. Legal y con buena prensa, ambos, ¿no? Exactamente. Los psicofármacos también, claro, pero no son drogas distintas que, por ejemplo, la cocaína o la pasta base de coca. Una de las grandes cosas que se podría pensar y que se está pensando en América Latina del siglo XXI, en Colombia, por ejemplo, con un gobierno emancipador, progresista, de izquierda, el gobierno del presidente Petro y de una vicepresidenta de lo más interesante, sí, claro. Márquez, sí, sí, que se lo vemos en su cara, digamos, eso sí, de lo más interesante. Bueno, lo que se podría empezar a hacer, por ejemplo, es a liberalizar. Porque uno de los grandes negocios de las organizaciones criminales son efectivamente los estupefacientes. El Estado podría tener un control sobre los estupefacientes, y porque la cuestión de la droga es una cuestión que está ubicada en la circulación social. Se podría, por ejemplo, tener un control y, por ejemplo, control de calidad sobre la droga.
Porque, por ejemplo, las políticas punitivas hemos visto que efectivamente no resuelven la cosa. Y además hay estratificación de las drogas en función de la clase social. Seguro. También. La oligarquía consumirá ciertas drogas accesibles y muy buenas, y las clases sociales más bajas, productos más dañinos. Porque, por ejemplo, el consumo de droga es una realidad. El problema o la cuestión es que efectivamente si se controla y se controla la calidad, tiene un impacto negativo menor en el ser humano. Bueno, es un debate interesantísimo para dar. Otros países han legalizado sectores efectivamente del consumo de drogas. Uruguay, sin ir más allá. Sí, sí, sin duda. Bueno, en esto, Rocco, que estamos debatiendo y ya aprovechando los últimos 5 o 7 minutos, preguntarte, porque hablamos de Estado, ¿no? Hablamos de las ramificaciones del mismo dentro de su poder de acción en lo social, pero no hablamos también de la justicia, ¿no? El poder judicial. La justicia me parece que va por otro lado, y lo que no tenemos en este país justamente es eso. Digo, el poder judicial no puede quedar afuera de este debate, Rocco, decididamente. Hemos visto en este transcurrir causas vilmente armadas, con el acompañamiento claramente mediático, donde primero te condena al medio y después te baja el martillo el poder judicial. ¿Qué papel juega este poder hoy con vuelo propio, ¿no? Que se jacta siempre o eleva la bandera de la división de poderes, pero lo ejerce todo él mismo, ¿no? Varias cosas. En la provincia donde están ustedes, una organización que Los Monos colonizó todas las fuerzas policiales y colonizó también una parte conspicua del poder judicial, porque las mafias efectivamente tienden a colonizar los estados. Esto por un lado. Por otro lado, correlativo inverso, una parte conspicua del poder judicial nacional responde a las políticas, a los intereses y a las formas cognitivas del campo antagonista al campo nacional y popular. Lo voy a decir de otra manera, laburan para ellos. Directamente. Claro. Laburan para ellos. Son empleados de lo que podemos llamar el campo antagonista al campo nacional y popular. Y hay un choque permanente entre lo que podemos definir la justicia y la ley. Claro. Voy a aprovechar para formular una pequeña metáfora. Hay un artista argentino que se llama Jorge Martínez, que por ejemplo hizo un dibujo precioso sobre el lawfare. Y por ejemplo, que ese dibujo que presenta la justicia violentada, tirada en una especie de parrilla, digo así a propósito, de violación propia de los campos de concentración, sexuada, y alrededor unos cuantos supremos. Los supremos representan la ley y, por ejemplo, subordinan a la justicia. La cuestión es ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo vamos a tolerar esto? Porque, por ejemplo, la palabra corte es una rémora monárquica, no es un poder que responde a una república democrática. Bueno, me parece que efectivamente hay que empezar a dar un gran debate en la Argentina desde un punto de vista emancipador y libertador para que el poder judicial sea elegido de manera democrática y efectivamente no sea una rémora de la monarquía, porque hasta tanto sea una rémora monárquica, y en la palabra corte lo vemos muy bien, sí, claro, efectivamente a responder a un segmento conspicuo. Digo segmento conspicuo porque en el Poder Judicial hay personas honorables, sumamente éticas, se pueden hacer miles de ejemplos, pero una parte conspicua no responde a los intereses de la justicia, sino de la ley que niega justicia. Interesante. ¿Alguna más? No. Hay varias más, pero bueno. Hay muchas más, pero digo, pensaba que qué interesante que resulta el poder simplemente hablar, ¿no? Hablar y poner en tema la situación y no hacerlo desde esos spots vacíos, ¿no? O como, por ejemplo, que derriben los búnkeres o vamos por los narcos, cosas completamente vacías. No lo digo solo en la ciudad de Rosario, yo escuchaba uno de la provincia de Buenos Aires que era exactamente igual, con los narcos, como si la palabra narco ahora estaría como copada decirla y como que sienta bien. Digo, poder hablar realmente de este tema y ponerlo en agenda. Es que no hay ninguna inhibición, no hay inhibiciones. Claro. Palabras que, por ejemplo, hasta antes de ayer la pronunciábamos, qué sé yo, con cierta cautela, hoy en día efectivamente se desinhibieron.
Una es la palabra narcotraficante, narco, etc. Y no sé si tenemos medio minuto más. Sí. Hay una feminista argentina que se llama Rita Segato, que tiene una política interesantísima, que dice, palabra más, palabra menos, Rita, hay que elaborar grandes formas pedagógicas. A las personas, a los ciudadanos y a las ciudadanas hay que ponerle en la lengua, en la cabeza, en el entendimiento, ciertas palabras para que efectivamente podamos reflexionar sobre nuestra condición. Me parece que en lugar de los medios o de la mediaticidad, cumple una función pedagógica muy grande, para que pensemos de otra manera respecto de cómo nos quieren obligar a pensar. Sin duda alguna. Rocco, tienen una responsabilidad muy grande. Sí, claro, y la asumimos, y por eso entendemos que bueno, en este entramado mafioso es imposible no incluir el accionar de ciertos medios de incomunicación que suelen ser no parte de la misma estructura económica y de poder económico que claramente oficia de titiritero en este circo donde lamentablemente nos quieren ver siempre disfrazados de payaso, ¿no? Con el mayor de los respetos, una profesión tan loable y magnífica como esa. Sin duda. Bueno, agradecerle a Rocco. Sí, el tiempo. Y seguramente lo vamos a convocar en los próximos jueves porque es un tema para seguirlo, que tiene muchas vertientes, lo leemos, lo seguimos, y como no tiene inconvenientes para transitar los medios por ahí de mayor anclaje a nivel capitalino, tampoco lo tiene prurito para charlar con nosotros acá, en este medio que es Conclusión en la Ciudad de Rosario y en Televisión Regional. Rocco, querido, el fuerte abrazo. La seguimos porque en tiempos donde se multiplica el dolor, la idea justamente es poder debatir un poquito esto para sembrar un poquito de conciencia en eso cognitivo que siempre marca Rocco. Gracias, hermano. A ustedes, un abrazo grande, que sigan bien. Abrazo grande. Rocco Carbone estuvo con nosotros, bueno, filósofo, un gran pensador. Muy interesante, siempre uno queda como repensando ahí. Lo que pasa es que nos queda corto para tantas cosas, ¿no? Y en una ciudad, como bien marcaba él, que hoy por hoy está atravesada por todo esto. Nos retiramos. Nos vamos. Pensando, repensando e invitando a seguir Esa es la idea. cerca de esto. Hablemos más de mafias que de narcotráfico para entender cómo funciona todo. Sofi King estuvo en la puesta en el aire, ahí exactamente, luces, Hernán edición, Cabrera en edición también. El Ale Boffelli recibiendo el laburo en Televisión Regional y toda la gente que trabaja denodadamente en ambos medios. Nos reencontramos la semana que viene con más Catalejo. Gracias por estar. Hasta luego. Chao.